Hola a todos, estamos ante la última parte de las reglas de la carnicería. Ha sido una experiencia muy bonita narrarlas, traerles una serie de nuevo y quiero agradecerle especialmente a Tichi Loud que nos permitió subir esta historia al canal. Espero que todos ustedes la hayan disfrutado y disfruten de esta última parte también. Aprovecho para recordarles que este domingo hay directo en Twitch, podrán encontrar el link tanto en descripción como en un comentario fijado y bueno, será a las 2 de la tarde PM. Así que empecemos con esta historia y los espero el domingo. Había pasado apenas una semana, encerrado en esa mugrienta cabaña, esperando a que George hiciera su jugada. Pasé incontables noches estrangulado por el miedo y la paranoia, hasta el punto de que casi había olvidado qué era real y qué no. Es posible que, por algún giro retorcido del destino, o quizás porque quería jugar con mi cabeza, me hubiera dejado vivir y me hubiera permitido correr durante tanto tiempo. Al menos, eso es lo que creo. Anoche, finalmente se presentó. Debe haberme estado estudiando porque lo sabía todo. Cada trampa que había puesto, cada sistema de seguridad que había instalado. Él sabía dónde estaba cada cosa. Debía haber sido más inteligente, pero a fin de cuentas, yo me busqué esto. Todo comenzó con las luces. Ya no tengo una gran relación con ellas después del incidente en el refrigerador número 7. Así que por lo regular, no mantengo muchas encendidas si puedo evitarlo. Era una noche oscura y sin luna, por lo que necesitaba más iluminación de lo habitual. Apenas había empezado a hacer la cena cuando comenzaron a parpadear. Estando tan internado en el bosque, esto habría sido algo normal si no lo hubieran hecho 2 veces en rápida sucesión antes de apagarse por completo. Las alarmas se encendieron en mi cabeza de inmediato. «Está aquí», dije en voz baja mientras corría hacia la ventana en la esquina de la cabaña, agachándome bajo ella. Una sacudida de miedo me atravesó el pecho mientras la habitación se sumía en la oscuridad. Mis sentidos se agudizaron, inundando mis venas con adrenalina. Sabía que tendría que estar ágil como una liebre si quería tener alguna oportunidad contra él, y no iba a desperdiciar mi momento. El único sonido que llenaba el vacío era el tic-tac lento y rítmico de un viejo reloj de pared antiguo. Su tic-tac constante parecía aumentar la tensión aún más. Me quedé inmóvil, con la adrenalina a tope, esperando a que hiciera un movimiento. Sabía que era él, podía sentirlo. Apoyé la mano en la escopeta montada debajo del alféizar de la ventana y pegué la oreja a la pared, tratando de escuchar algún movimiento afuera. El corazón me latía tan rápido que retumbaba en mis oídos, amortiguando cualquier sonido que creía oír. De repente, escuché un sonido de arrastre justo afuera de la pared, como botas sobre grava. Era hora. No iba a dejar que se saliera con la suya. Saqué la escopeta del soporte y le metí un cartucho a la recámara. Estaba listo y dispuesto a matarlo o a morir en el intento. Escuché con más atención, tratando de localizar su posición, cuando el sonido de arrastre se detuvo por completo. Una calma silenciosa se instaló en la habitación, llenándome de anticipación. No me gustaba el silencio. Me ponía de nervios porque no sabía qué estaba haciendo ahí afuera. Aparté la oreja de la pared y comencé a levantar la cabeza para asomarme por la ventana. Mis ojos estaban a centímetros de alcanzar el alféizar cuando escuché el sonido de algo pesado
que golpeaba la madera del porche trasero. Me congelé mientras el ruido de pasos pesados subía las escaleras arrastrándose. «Ah, jodido idiota», resoplé, avergonzándome por haber sido tan descuidado. Debía haber sabido que no intentaría entrar por la puerta principal. Es demasiado inteligente para eso. De repente, 3 golpes suaves resonaron desde detrás de la puerta trasera. No me moví. Me puse de pie, apoyando la culata de la escopeta en la cadera, y giré el cañón hacia la puerta trasera. Pegué mi espalda a la pared junto a la ventana y me puse en posición. Si me quería, tendría que entrar a buscarme. Hasta ese momento no había sentido miedo, pero sentí una cantidad apenas perceptible de trepar por mi columna vertebral. Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras miraba fijamente la manija de la puerta, esperando lo que vendría. Estaba preparado para acabar con él cuando entrara. Lo que no esperaba era lo que realmente siguió. Lo que vino después de los golpes me asustó más que la anticipación de que él irrumpiera por la puerta. Un sonido bajo y húmedo de arrastre llenó la habitación. Sonaba como si algo estuviera siendo jalado a través de las tablas del porche. La tela sonaba como papel de lija raspando la madera, deteniéndose justo en la base de la puerta. Algo pesado golpeó el porche con un ruido de palmada húmeda y chirriante, sobresaltándome. Di un paso atrás, empujándome con más fuerza contra la pared. Levanté la escopeta a mi hombro y la nivelé hacia la puerta, esperando a que la destrozara. Tranquilicé mi pulso concentrándome en la pequeña mira de latón, que ahora estaba justo en el centro de la puerta. Escuché lo que sonó como tela siendo rasgada, seguido de otro golpe sordo y pesado. Este estaba más cerca de la puerta, posiblemente sobre ella. Se estrelló contra la madera, haciendo que el marco de la puerta crujiera y gimiera por la tensión. Este sonido era metálico, como metal contra metal. Apreté mi agarre en el arma mientras me preparaba para lo peor. Mis nervios habían llegado a un punto máximo. Deslicé mi dedo por el gatillo y presioné mi mejilla firmemente contra la culata. Justo cuando pensé que estaba a punto de irrumpir, el golpeteo se detuvo de repente. Un silencio extraño e incómodo cayó sobre la habitación. Todo lo que podía escuchar era el canto inquietantemente tenue de los grillos afuera, como si estuvieran conteniendo la respiración en suspenso, esperando que algo rompiera el silencio. Los pasos procedieron a alejarse de la puerta, lentos y cautelosos. Las tablas chirriaron ruidosamente, quejándose por el peso de cada paso pesado. Mi corazón palpitaba como si intentara salirse de mi pecho. Lentamente di un paso adelante, tratando de seguir el sonido con mis oídos. Escuché atentamente cómo los pasos descendían las escaleras y se desvanecían en la noche, dejándome solo con mis pensamientos. Las luces parpadearon de nuevo, volviendo finalmente a bañar el interior de la cabaña con su brillo. Mientras mis ojos se reenfocaban y se ajustaban a la luz, vi un pequeño trozo de papel amarillo tirado en el piso, justo después del umbral de la puerta. Había sido empujado por encima de la parte superior del marco y a través de la rendija. En algún momento, había sido empujado por encima de la parte superior del marco y a través de la rendija. Nunca lo vi pasar. Estaba tan concentrado en la mira frontal de la escopeta que no noté nada más. Me adelanté y lo recogí.
Solo una palabra, garabateada con sangre seca, estaba escrita en él. Diviértete. Mientras estudiaba la nota, me di cuenta de un olor pútrido que emanaba de justo detrás de la puerta. Olía a carne podrida, extrañamente dulce y metálico. Me acerqué a la puerta, agarrando la perilla con la mano. En la otra sostenía la escopeta, apoyándola contra mi cadera y manteniéndola apuntando hacia adelante por si acaso. Me tomé un momento, tratando de armarme de valor para investigar la fuente del olor. Apreté los dientes y abrí la puerta de golpe, listo para disparar. Pero me encontré con un porche vacío. No había nadie ahí. Sé cómo suena, pero me había preparado mentalmente para jalar el gatillo tan pronto como viera a la persona al otro lado, sin dudarlo. Estaba listo para pasar el resto de mi vida en prisión si resultaba no ser él. Había llegado a ese nivel de desesperación. Exploré el área alrededor del porche y justo al pie de las escaleras. No había señal de nadie. Dirigí mi atención de vuelta al porche, finalmente dejando que la escopeta bajara a mi costado. Cerré los ojos y respiré hondo, permitiendo que mi corazón se calmara un poco. Abrí los ojos y miré de nuevo las escaleras. Un rastro fresco de sangre conducía hasta la base de ellas y ascendía directo a la puerta, acumulándose alrededor del tapete del porche. Lentamente corría sobre las tablas del suelo, goteando hacia el espacio de acceso que había debajo. Seguí el rastro con mis ojos hacia la puerta. El chorro de sangre se dirigía detrás de la puerta y luego parecía subir por la parte de atrás. Di un paso adelante, asomándome alrededor de ella, donde me sobresalté al ver algo colgando. La sangre brotaba del objeto, formando un charco en el porche de abajo. Salté hacia atrás, justo cuando el olor me golpeó. El horrible hedor a muerte se coló por mi nariz, haciéndome retroceder y alejarme. Me subí la camisa sobre la nariz y lentamente jalé la puerta hacia mí para poder ver qué era esa cosa. La abrí lo suficiente para ver la parte exterior, revelando por qué los golpes anteriores habían sido tan fuertes y metálicos. Una larga tira de carne cruda había sido clavada en la puerta, empapándola de sangre. Noté que algo estaba atado a ella, colgando debajo. Estaba cubierto de sangre, pero no tardé mucho en darme cuenta de lo que era. Para mi horror, colgando al final de la cuerda, estaba la mano podrida y en descomposición de John. Su anillo de graduación ahora estaba ajustado de nuevo en su dedo. ¿Pero qué carajos?, exclamé. No había forma de que esto fuera cierto. Yo había puesto ese anillo en el cajón de mi mesa de noche cuando llegué al lugar. No lo había movido, y sin embargo, ahora estaba de vuelta en el dedo de su dueño. Me tambaleé hacia adentro, cerrando la puerta detrás de mí. Puse el cerrojo a cada cerradura, lo cual se convirtió en una tarea mucho más difícil debido a lo mucho que me temblaban las manos. Tropecé de espaldas hacia la cocina, sin quitarle los ojos de encima a la puerta trasera. No importaba lo que sintiera antes al respecto. Necesitaba estar bañado en tanta luz como pudiera encontrar. Continué tambaleándome hacia atrás, lejos de la puerta. La encimera de la cocina presionando mi espalda baja fue la señal para detenerme. Puse mi mano sobre ella para sostenerme. La adrenalina estaba disminuyendo, permitiendo que el miedo y la duda se abrieran camino de vuelta.
Mi cuerpo temblaba tanto que ya no podía sostener la escopeta. La dejé sobre la encimera de la cocina y me salpiqué la cara con agua fría del fregadero. Metí la mano en el cajón de abajo, sacando los cerillos para encender la estufa. Tenía que intentar volver a una rutina, por pequeña que fuera, o realmente perdería la cordura. Además, me moría de hambre. Con todo lo que había pasado en la última hora, sentía que había quemado 10,000 calorías solo por el estrés. Me di la vuelta para agarrar una olla, tratando de mantenerme concentrado en la tarea que tenía enfrente. Al ponerme de pie de nuevo, me giré, haciendo sonar la olla sobre el quemador de la estufa. Mirando fijamente la olla vacía, mi cerebro me obligó a volver a mirar. Juré haber visto algo por el rabillo del ojo cuando me giré con la olla. Mis ojos se habían desviado involuntariamente hacia la entrada del pasillo que conducía a mi dormitorio mientras me giraba, captando una forma oscura moviéndose en el pasillo. Giré la cabeza en esa dirección, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Una silueta cruzó mi visión, saliendo de mi dormitorio y hacia la sala de estar. Se detuvo en medio de la entrada, permitiéndome verla mejor. Fue entonces cuando lo vi. George estaba dentro de la cabaña. Su reflejo me devolvió la mirada desde el espejo de la sala, justo afuera de la puerta de la cocina. Agarré la escopeta de la mesa y la giré hacia él. Concentré mi visión en donde lo había visto, pero no había nada allí. Había desaparecido de nuevo. El pánico me tragó por completo. Recorrí la casa de un lado a otro con la escopeta levantada, revisando cada puerta, cerradura y trampa. Nada se había activado y no había señales de entrada por ninguna parte. ¿En realidad estuvo aquí?, me pregunté, pensando que la falta de sueño me había provocado alucinaciones que debieron crear una visión de él. No, al carajo, sabía que estaba allí conmigo. No había otra explicación. No estoy loco. Apenas dormí después de eso. Me senté en la esquina con el arma en el regazo, mirando fijamente la puerta trasera durante horas. Cada crujido y gemido que hacía la cabaña me enviaba una sacudida al cuerpo. Aunque el escozor ardiente del agotamiento arañaba mis ojos, estos permanecieron fijos en la puerta trasera. Me tenía en un estrangulamiento de miedo. Cada vez que el piso crujía o una ráfaga de viento presionaba contra las ventanas, mi cerebro entraba en pánico. Podía sentir su presencia flotando en el aire como una densa niebla, espesa y opresiva, sofocándome con cada respiración que daba. Las horas pasaban lentas. Las sombras se movían sobre las paredes, estirándose y contorsionándose como si estuvieran vivas. Todo mi cuerpo me dolía. Había mantenido los músculos tensos durante tanto tiempo que empezaron a acalambrarse y a contraerse. Mis nervios estaban hechos pedazos por el interminable tormento psicológico que traía consigo la oscuridad. Podía oír mi sangre bombear a través de mis oídos, un latido constante lleno de miedo y expectativa. Las horas continuaron pasando una tras otra. La escopeta se sentía como un ancla sobre mi regazo, volviéndose más y más pesada, reflejando mi debilitante determinación. Me mantuve atento durante la noche, manteniendo los ojos pegados a la puerta tanto como pude. Poco después de las 3:30 de la madrugada, mi cuerpo comenzó a traicionarme. Mis párpados se volvieron pesados y rebeldes, cayendo finalmente sobre mi vista
y oscureciendo la puerta. Traté de luchar contra ello, pero estaba tan agotado que ya no pude más. Mis párpados se cerraron, desafiando mi orden. La oscuridad me envolvió, envolviendo mi conciencia con sus dedos pegajosos y tirando de ella bajo la superficie. Finalmente llegó el sueño, pero no trajo descanso. En cambio, trajo visiones de aterradora claridad. Los recuerdos que había intentado olvidar se convirtieron en pesadillas retorcidas. Mis miedos más profundos tomaron forma. Una amalgama de horror se levantó ante mí, moviéndose y contorsionándose como un obelisco hecho de puro terror. La estructura se abrió, revelando un camino hecho de ladrillos blancos que conducía a un abismo negro sin fin. Lo siguiente que supe fue que estaba caminando por el sendero, sin poder detenerme. Caminé lo que parecieron kilómetros antes de que finalmente llegara al final. El camino terminaba cayendo en un pozo de la nada abajo. Mi cuerpo continuó empujándome hacia adelante, caminando involuntariamente hasta el borde. Grité y clamé que me detuviera, pero no me escuchaba. Cerré los ojos mientras daba el último paso, lo que me hizo caer dando tumbos fuera del camino hacia una caída infinita. Cuando los abrí, me encontré de vuelta en el refrigerador. El aire era denso por el olor a muerte y podredumbre. George estaba parado en la entrada. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado como un depredador, observando a su presa herida luchar. Sus ojos brillaban, como destellos anaranjados de malevolencia en la oscuridad. Sonrió mientras comenzaba a caminar hacia mí. Intenté moverme, gritar, intentar cualquier cosa, pero nada salió. Mi cuerpo seguía paralizado. Todo lo que pude hacer fue verlo acercarse, paso a paso agonizante, mientras las paredes se cerraban y la puerta del refrigerador se cerraba lentamente con un crujido, sumiéndome en una oscuridad profunda y absoluta. Mientras la negrura se derramaba por la habitación, los ojos de George atraparon mi atención, convirtiéndose en lo único visible que quedaba, continuando acercándose cada vez más. Me desperté de golpe. Mi teléfono me había despertado y estaba vibrando en mi bolsillo. Estaba sin aliento y sudando profusamente después de soportar esa cosa que acababa de vivir. La niebla que rodeaba mi cerebro finalmente se despejó lo suficiente como para que recordara la puerta. Mis ojos se abrieron ante la comprensión, mientras lanzaba la escopeta a mi hombro, apuntando al centro de ella. No había nadie allí. Todo estaba cerrado con llave y como debía estar. Lentamente dejé caer el arma de vuelta a mi regazo, ahora temblando de miedo. Apoyé la cabeza contra la pared, tratando de calmarme y desacelerar mi ritmo cardíaco. Una vez que la adrenalina disminuyó, el zumbido en mi bolsillo se hizo más notorio. Me apresuré a sacarlo, forcejeando con él antes de sostenerlo frente a mi cara. Entrecerré los ojos para ver el número a través de la neblina del sueño. Número desconocido. Lo silencié y lo dejé sonar, esperando que no fuera más que un simple vendedor. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de sacudir las visiones de mi cabeza. Sentí que mi teléfono dejaba de vibrar, lo que me llamó la atención. Lo miré una vez más, esperando la validación de que era una llamada de spam. Mi corazón se hundió cuando apareció la notificación de correo de voz. Esas llamadas nunca dejan correos de voz, e incluso si lo hacen,
Son solo un par de segundos como mucho. Este duraba 2 minutos. Mis manos comenzaron a temblar mientras presionaba el icono de reproducir. A través del altavoz pude escuchar una voz. Mi voz. Era una grabación de mí llamando débilmente en el refrigerador semanas atrás. Tía Carla, soy Tom. Necesito ayuda. La llamada telefónica completa se reprodujo en el correo de voz, enviándome de vuelta al refrigerador número 7. Todo el miedo, el trauma y la emoción que sentí en ese lugar regresaron en un instante. Escuché cómo mis palabras se apagaban débilmente en silencio, seguidas de un fuerte clic. Sonaba como si alguien hubiera presionado un botón en una vieja grabadora de cassettes una vez que había terminado de reproducir. Escuché la voz de George justo después, tranquila y deliberada como siempre. Te lo dije, Tom. Terminamos lo que empezamos. Tiré el teléfono al suelo a mis pies y lo pateé al otro lado de la habitación. Rebotó en las tablas irregulares del piso, yendo a detenerse a unos centímetros de la puerta trasera. Me senté, mirándolo fijamente aturdido, sin saber qué pensar. Mis ojos ardían, pidiendo alivio a gritos, pero no podía apartar la mirada. Simplemente no podía. Finalmente, amaneció. La luz del sol atravesó las ventanas apenas cubiertas, cubriendo el interior de la cabaña con una luz cálida y naranja. Había pasado toda la noche sentado en el suelo de la cocina, agarrando una escopeta calibre 12, demasiado asustado para dormir. El cálido abrazo del sol fue un cambio bienvenido. Una vez que la cabaña estuvo completamente llena de luz, pude levantarme. Mis piernas estaban débiles por haber estado sentado en la misma posición durante tanto tiempo. Mis músculos me dolían por el esfuerzo, gritándome de dolor. Se sentía como si hubiera estado en un accidente automovilístico. Saqué el cartucho de la escopeta y lo deslicé de nuevo en el cargador por seguridad. No estaba en el mejor estado mental en ese momento, y si el cartero hubiera llamado a la puerta, podría haberse llevado un escopetazo en la cara. Me tranquilicé y comencé a formular un plan para el día. No había forma de que me quedara sentado en la cabaña esperando a que él regresara. Tenía que salir. Necesitaba volver a moverme. Cargué mi coche con todo lo que pude llevar y conduje. No tenía un plan ni una dirección, solo la ambición de irme lo más rápido posible. Solo necesitaba alejarme de ese lugar. Cuanto más me alejaba, más cerca parecían seguirme las sombras, persistiendo en mi mente como un cáncer que devora la poca cordura que me quedaba. Cada mirada por el espejo retrovisor producía un pico de ansiedad que ninguna cantidad de música de radio podía calmar. Esperaba ver su rostro en el espejo cada vez que miraba hacia atrás, sentado en el asiento trasero, listo para estrangularme hasta la muerte. Finalmente, me encontré de vuelta en Red Hill. No recuerdo haber girado el volante ni cómo tuve suficiente gasolina para llegar, pero estaba de vuelta. No sé qué tan convencido estoy de creer en el destino, pero este necesitaba que volviera aquí. Lo exigía. La carnicería estaba allí como de costumbre, silenciosa y vacía. Físicamente no había cambiado, pero algo me decía que esta vez era diferente. Me detuve y me estacioné al otro lado de la calle. Me senté, mirando fijamente la puerta principal, mientras las visiones del tormento que este lugar me infligió pasaban por mi cabeza. Agarré la escopeta del asiento trasero y la metí en un cartucho antes de proceder a caminar hacia la puerta principal.
Me detuve al pisar la acera, tomándome un segundo para recuperarme. Apreté el agarre del arma y me obligué a seguir hacia la puerta. Si esta es la hora, dije mientras agarraba la manija de la puerta. Entonces me llevaré a ese desgraciado conmigo. Para mi sorpresa, la puerta estaba atascada. Se sentía como si algo la estuviera bloqueando desde el interior. La forcé para abrirla, quitando de en medio varias cajas pesadas, y entré. Procedí con cautela, observando el interior con la escopeta levantada. El interior de la tienda estaba en perfectas condiciones. Los pisos habían sido pulidos. Todos los cuchillos estaban acomodados por tamaño y tipo. El lugar estaba organizado con una precisión y detalle quirúrgicos. Apoyé la mano sobre el mostrador, reviviendo viejos recuerdos. No todo este lugar era malvado, solo el hombre que lo dirigía. El aire tenía un fuerte olor a lejía, sanitizado y frío. No era muy frecuente que el lugar estuviera tan limpio. Me imagino que debido a todo lo que había pasado y con la policía husmeando por ahí, George tuvo que pisar el freno y limpiar su imagen. Lentamente me abrí paso detrás del mostrador, apartando las cortinas de plástico con el cañón de la escopeta. Pasé con cautela, examinando el pasillo mientras avanzaba. No había nada realmente extraordinario en el pasillo, solo que estaba inmaculadamente limpio. El lugar que yo conocía nunca lo había estado antes, jamás. Pasé por cada refrigerador, abriendo cada uno de ellos solo una grieta para echar un vistazo. Los refrigeradores número 1 y 2 contenían varias canales de cerdo, junto con algo de carne ya empacada. Los refrigeradores 3 al 5 tenían grandes cortes de carne de res en ganchos. Grandes costillares, pecho de res y lomo sin cortar colgaban de ellos, todos bellamente cortados con precisión. Por lo que recordaba, los pisos dentro de los refrigeradores estaban cubiertos de sangre y cajas a medio vaciar, pero ahora estaban impecables. Avancé hasta el final del pasillo, con el arma aún levantada y lista. Una vez más, aparté las cortinas de plástico con el cañón del arma, esta vez con mi dedo firmemente presionado contra el gatillo. Era esto. Aquí era donde todo sucedía. Si él estuviera aquí, aquí es donde estaría. Al pasar por las cortinas, pude ver que la puerta del refrigerador número 7 estaba abierta con una luz tenue parpadeando adentro. Pasé junto al refrigerador 6 y lentamente me arrastré hacia la abertura del 7. Mi cuerpo me obligó a detenerme, enviando una vez más destellos a través de mi mente, llenos de las cosas horribles que había visto y soportado dentro de este lugar. Cerré los ojos, tratando desesperadamente de echarlos fuera. Respiré hondo, sacudí la cabeza y entré. En el momento en que mis botas tocaron el azulejo, todo regresó de golpe. Los olores, el frío, las luces, eran todos iguales. Preocupado por la nostalgia, no mantuve el contacto visual con la puerta. Ese fue mi mayor error, ya que se cerró de golpe detrás de mí, reverberando por las paredes del refrigerador. Me di la vuelta y agarré la manija, tratando de abrirla, pero no se movía. Mis dedos se acalambraron mientras intentaba agarrar desesperadamente la manija. No podía sujetarla. Mi mano seguía resbalando, dejando solo débiles rasguños de donde mis uñas golpeaban el metal. Estaba atascada firmemente,
como si la hubieran soldado. Estaba atrapado igual que antes. La rabia se acumuló dentro de mí, llegando a su punto máximo. Podía sentir que perdía el control. Lo había hecho de nuevo. Me había manipulado directamente hacia sus manos sin tener que hacer mucho. Había regresado al lugar al que había jurado que nunca volvería a entrar. Golpeé la puerta con el puño varias veces, dejando que la ira saliera de mí. La sangre manchó la superficie blanca e implacable de donde mis nudillos la habían golpeado. La aguda punzada me hizo volver a la realidad, recordándome que no podía permitirme perder el control de mis sentidos. No ahora. Cerré los ojos y tomé una respiración lenta y temblorosa. El dolor en mi mano me ayudó a reenfocar mis pensamientos, sometiendo la inmensa rabia que había estado albergando. La ira no me iba a ayudar a sobrevivir aquí. Necesitaba pensar. De alguna manera, necesitaba ser más inteligente que él. Exhalé con los dientes apretados, flexioné los dedos y me di la vuelta para examinar mis alrededores. Conocía el lugar bastante bien. Estaba seguro de que podría encontrar una salida. Las paredes aún tenían débiles manchas de sangre de décadas de uso, sin importar lo fuerte que hubieran sido restregadas. El piso todavía estaba marcado con mi sangre. Podía ver el círculo donde había hecho esa fatídica llamada telefónica. Revisé el resto del interior, palpando las paredes, cuando de repente un familiar y débil zumbido llenó el aire. Miré hacia las luces, que seguían produciendo ese brillo enfermizo y amarillento. Los focos fluorescentes parpadeantes iluminaban el refrigerador más de lo que recordaba. La habitación también estaba más limpia de lo que recordaba. Sin embargo, en mi mente, no importaba cuán limpio o nostálgico fuera el lugar, nada podía borrar los recuerdos de lo que sucedió allí. Los ganchos sobre mí se balancearon suavemente, a pesar de que el aire estaba quieto. Algo en todo esto se sentía montado, como si estuviera entrando en la escena de una película. De repente, escuché un gemido profundo y resonante desde el interior de las paredes del refrigerador. Un fuerte sonido metálico fue seguido por el sonido de dos piezas de metal raspándose entre sí. El costado del refrigerador se estaba abriendo. El grueso aislante se separó, revelando una costura en la pared donde una puerta oculta se abría hacia el refrigerador número 6. Levanté la escopeta hacia la abertura, con el corazón acelerado, produciendo un golpeteo frenético en mi cabeza. Luché contra el impulso primitivo de huir mientras la luz llenaba constantemente el umbral. Como humo que se filtra en la habitación, el olor acre a sangre y lejía salió de la abertura, envolviéndome. Apreté mi agarre en la escopeta, tratando desesperadamente de calmar el temblor de mis manos. Una silueta se abrió paso a través de la oscuridad y se metió en la abertura, quedando ahora parada en el medio del umbral. Una vieja bota de cuero salió disparada del refrigerador número 6, golpeando el suelo frente a mí. Presioné mi mejilla contra la culata, concentrándome en la mira frontal mientras la figura cruzaba el umbral. Era él. George emergió de la extraña entrada del refrigerador, parado ahora a solo unos metros de la boca de la escopeta. Sus ojos brillaban con una locura fría y calculadora. Noté que sostenía un cuchillo que me resultaba extrañamente familiar. La luz parpadeó sobre él y lo reconocí de inmediato. El mango carmesí brillaba contra el fondo blanco de las paredes del refrigerador.
Las extrañas inscripciones y símbolos parecían brillar de color naranja a medida que la luz fluía por la hoja. Sabía que volverías, dijo con voz baja y áspera como acero, arrastrándose sobre una piedra. Pero, a decir verdad, nunca te fuiste, ¿verdad? Mi agarre se tensó, mi dedo temblando contra el gatillo. Esto se acabará ahora, George. Dio un paso lento hacia adelante, sosteniendo el cuchillo frente a él. Nunca termina, hijo. No importa lo que suceda aquí y ahora, siempre estaremos aquí. Como la sangre en estas paredes, siempre permaneceremos. Yo siempre permaneceré. Dio otro paso más cerca, quedando a centímetros del cañón. Será mejor que te detengas. Si no, dispararé, carajo. Respiraba pesadamente. El estrés y la intensidad de la situación me habían superado. Me había dicho cientos de veces que no dudaría cuando tuviera esta oportunidad, y sin embargo, no podía jalar el gatillo. ¿Me vas a disparar, hijo?, preguntó, abriendo los brazos mientras se acercaba lentamente. Apreté los dientes mientras intentaba con todas mis fuerzas jalar el gatillo. Mi dedo sufrió un espasmo, bloqueado en su posición, apenas ejerciendo presión sobre él. Dio un paso más, mirando el cañón mientras se metía en él, presionándolo contra el centro de su pecho. Me miró, con una sonrisa curvándose en su rostro. No lo creí, dijo mirándome a los ojos. De repente, con un movimiento rápido, agarró el cañón y lo empujó hacia un lado. Reaccioné tan rápido como pude, jalando el gatillo. La escopeta estalló con un estruendo atronador. El espacio reducido se transformó en una cámara sofocante, llena de ruido ensordecedor y calor abrasador. Por una fracción de segundo, todo se quedó en blanco. Mis oídos me zumbaban fuertemente, como si un enjambre de abejas enojadas se hubiera instalado dentro de mi cráneo. Mis sentidos regresaron lentamente. El zumbido se desvaneció en un sordo latido, permitiendo que el murmullo de las luces se apoderara de nuevo. Mi visión se aclaró y el peso de la escopeta se asentó de nuevo en mis manos. Mi mente ya había creado la imagen de George tirado en el suelo del refrigerador, diezmado por la munición. Pero él fue más rápido que eso. Se había agachado. Aturdido por el disparo, traté de recuperar el sentido. Su mano fuerte y callosa mantuvo su agarre alrededor del cañón de la escopeta, controlando mi movimiento con ella. Giró la cabeza para enfrentarme, con la ira llenando su rostro. Sin previo aviso, se abalanzó sobre mí, sin importarle mi arma. Todo pareció ralentizarse, como si el tiempo se moviera a media velocidad. La explosión nos había arrojado a ambos a una neblina vertiginosa, pero él seguía viniendo hacia mí. Me dejé caer hacia un lado justo cuando extendió la mano para intentar cortarme la garganta. La hoja falló su objetivo, rozando mi hombro, rebanando tela y piel por igual y cortándome desde la clavícula hasta el bíceps. Un dolor punzante se encendió en todo mi cuerpo, pero por suerte pude aferrarme al arma. ¿Por qué?, grité, balanceando la culata de la escopeta y conectándola con el lado de su cabeza. Él se tambaleó, cayendo contra la pared del refrigerador para sostenerse. No iba a dejar que esta oportunidad se me escapara de nuevo. Rápidamente me giré, levantando la escopeta y apuntando al costado de su cabeza. Mis manos estaban firmes como una roca. Ya no había temblores.
Era hora de ponerle fin. Apunté y jalé el gatillo. ¡Oh, carajo!, exclamé en voz alta. Olvidé meter el siguiente cartucho. El pánico me invadió. George se giró hacia mí, con un odio salvaje llenando sus ojos, abalanzándose sobre mí de nuevo. Esta vez conectó, tacleándome contra la pared de ganchos colgantes. La escopeta salió volando, aterrizando finalmente en medio del piso del refrigerador, a unos metros de nosotros. Me presionó con más fuerza contra los ganchos. El metal se me clavó en la espalda mientras luchábamos, cortándome en varios lugares. La sangre corría por el frente de mi camisa, cubriéndonos a ambos. Sus brazos, ahora resbaladizos con mi sangre, se separaron de los ganchos y me azotaron contra la pared opuesta, presionando su rostro cerca del mío, su aliento caliente y fétido sobre mi cara. Luché con todas mis fuerzas, usando la sangre para deslizarme de su agarre y empujarlo lejos de mí. Pensé que estaba ganando terreno hasta que sentí la punta fría del cuchillo presionando mis costillas. Me congelé, levantando lentamente los ojos para encontrarme con los suyos. Podía sentir la punta afilada perforar mi piel mientras inhalaba, creando una oscilación de dolor con cada inhalación y exhalación. Él sonrió, a centímetros de mi cara, como si lo estuviera saboreando. Justo como en los viejos tiempos, ¿no, chico? Puede que me hubiera acorralado, pero yo no era un niño, ni era la misma persona que había respondido a su anuncio. Lo había vencido una vez, y estaba decidido a hacerlo de nuevo. Levanté la rodilla y se la hundí con fuerza en el estómago. Él retrocedió, dejando caer el cuchillo de mi pecho. Comenzó a toser, sosteniéndose el estómago con la mano. Aproveché la oportunidad para empujar mi espalda contra la pared del refrigerador, preparándome para que me atacara de nuevo. Se recuperó rápidamente, todavía sujetándose el estómago mientras saltaba hacia mí. Balanceó el cuchillo salvajemente, creando la abertura que había estado buscando. Esperé a que levantara el cuchillo antes de agarrarme y pasar por debajo de su brazo extendido. Caí al suelo y rodé más allá de él hacia el centro del refrigerador. Su impulso lo llevó más allá de mí. Su cuchillo se conectó con la pared del refrigerador. La hoja se hundió hasta la mitad en el grueso aislante y se atascó. Salí del giro, quedando tendido boca abajo. Miré hacia George, que estaba jalando desesperadamente el cuchillo, tratando de liberarlo de la pared del refrigerador. Mientras me acercaba para agarrar la escopeta, él me vio y comenzó a gritar mientras cruzaba el refrigerador a toda velocidad hacia mí. Rápidamente rodé, jalando el arma hacia mi pecho. Intentó abalanzarse sobre mí, pero me había puesto boca arriba antes de que pudiera posicionarse. Mientras caía hacia abajo, rápidamente levanté la escopeta para encontrarme con él, encajando el cañón debajo de su barbilla. El tiempo pareció detenerse una vez más, mientras veía cómo el odio en los ojos de George se disipaba, aunque solo fuera por un momento. Me miró con esa sonrisa de loco dibujada en su rostro. «No me vas a matar. No tienes lo necesario». Lo miré a los ojos mientras envolvía mi dedo alrededor del gatillo, firme y estable. Esta vez metí un nuevo cartucho. La cáscara del cartucho gastado cayó al suelo, tintineando sobre el azulejo antes de detenerse con un ruido seco.
Se podía oír caer un alfiler en ese breve momento. Vi los ojos de George abrirse aún más, un atisbo de miedo cruzando por ellos. «Adiós, George». Su rostro se retorció en un gruñido mientras su ira comenzaba a estallar. «¡No!», gritó mientras lanzaba sus puños hacia mí. Cerré los ojos y presioné firmemente mi dedo contra el gatillo frío, liberando una carga completa de munición en la parte inferior de la cara de George. Sentí un líquido cálido y húmedo explotar sobre mi rostro, sobresaltándome con su llegada inesperada. El impacto se sintió como un aguacero repentino y localizado sobre mi piel. Se adhirió incómodamente a mi rostro, goteando lentamente por mis mejillas y boca. Rápidamente me di la vuelta dejando caer la escopeta al suelo. Castigó contra el piso, significando el punto final del momento. El sabor metálico de la sangre llenó mi nariz y garganta, provocándome arcadas y vómitos mientras mi cuerpo rechazaba el líquido fétido. Me limpié la cara con mi camisa, pero no ayudó mucho. Estaba cubierto con mi propia sangre, así como la sangre y los fragmentos de George de la pared, usándola para abrir a palanca la puerta lateral hacia el refrigerador número 6. Forcejeé el pestillo de la puerta principal del refrigerador 6 hasta que finalmente cedió, abriéndose al pasillo. Salí tropezando, arrastrando el arma detrás de mí. Ensangrentado pero triunfante, salí tambaleándome hacia mi coche con una amplia sonrisa en mi rostro. Subí y me senté sosteniendo el volante por donde él me cortó. Honestamente, me sorprende que no me haya matado. Estoy exhausto. Apenas he dormido en los últimos días. Honestamente, no puedo. Cada vez que cierro los ojos lo veo. Puedo escuchar su voz áspera y oler ese hedor a podredumbre mezclado con lejía. A veces, como si fuera convocado por el recuerdo aún fresco en mi cerebro, el aire viciado de la habitación del motel parece espesarse, envolviéndome como una manta de miedo y arrepentimiento implacables. Las sombras en la esquina se profundizan, volviéndose más oscuras que la noche más oscura. A veces, casi puedo sentir el escalofrío fantasma del aire del refrigerador, el peso de la escopeta todavía pesado en mis manos. El olor pútrido a muerte y descomposición llena la habitación, picando mi nariz y ojos. El mundo fuera de esa habitación barata se desvanece, reemplazado por la realidad visceral y resonante de lo que sucedió en ese lugar. Pero ahora puedo sentir algo más debajo del trauma, algo mejor. Un destello de algo frágil pero innegable está comenzando a crecer. Finalmente siento esperanza. No es mucho, pero es suficiente para seguir adelante. No sé cuánto tiempo podré huir de esto, o por cuántos caminos más podré conducir antes de que las pesadillas me traguen por completo. Pero por ahora es suficiente. No sé qué haré después. Ya dejé mi vida atrás. Planeo enviar los papeles para cambiar mi nombre en los próximos días, con la esperanza de escapar de este lugar por completo. No estoy seguro de si volveré a confiar en alguien. Todavía está tan vivo y fresco en mi mente. Es difícil creer que hace solo unas horas estaba en una lucha por mi vida. He tenido varios flashes desde entonces que me llevan de vuelta en un instante. Puedo sentir su aliento caliente en mi cara otra vez y el olor punzante del cuchillo rebanando mi carne. Todavía puedo sentir el olor en mi hombro por el retroceso de la escopeta. Todo está dando vueltas en mi cabeza, pero me niego a dejar que me quiebre. Nunca más. He descubierto que hay una claridad extraña e inquietante que viene con sobrevivir a algo como esto.
George no se ha ido solo porque está muerto. Vive en los rincones más oscuros de mi mente. No puedes matar a un fantasma. Solo puedes aceptarlo y seguir adelante, viviendo con ello lo mejor que puedas. Encontraré una manera de sanar. Tal vez con el tiempo pueda olvidar la imagen de bolsas llenas de partes de cuerpos y pueda acallar el sonido de su risa. Más importante aún, tal vez pueda olvidar el olor del refrigerador número 7. Por ahora, eso es todo lo que tengo. Los recuerdos y las heridas. Estoy atrapado con ello, maldecido a llevarlo conmigo, escondido en lo profundo de los entresijos de mi mente. Mientras estoy sentado aquí en este colchón lleno de resortes, la habitación del motel se siente como un refugio temporal, como un botón de pausa en un juego que no estoy seguro de querer seguir jugando. Pero aquí es donde estoy ahora. Es donde tengo que estar. Siento que si me esfuerzo demasiado en racionalizarlo, podría hacer que sienta lástima por él de alguna manera. Y él no se lo merece. Se merece exactamente lo que recibió. Murió en un lugar frío y solitario, donde tantas de sus víctimas pasaron sus momentos finales. No se escribirán palabras hermosas sobre él, recordando su espíritu, ni será enterrado en una colina bajo una lápida ornamentada. No, se pudrirá en el refrigerador número 7, un templo construido sobre sus pecados. Mientras apoyo la cabeza en la almohada, puedo respirar con más facilidad sabiendo que se ha ido. Pero hay un peso que lo sigue. Un último aliento de alivio mezclado con el vacío frío de saber cuánto me costó llegar hasta aquí. Veo mi vida de una manera que nunca antes lo había hecho. Al causarme tanto dolor, me hizo cavar más profundo, obligándome a demostrarme a mí mismo que puedo hacer cosas que nunca pensé posibles. Me enseñó a no dar la vida por sentada, o de lo contrario, terminas en una tabla de cortar. Por eso, estoy agradecido. Recuerden que les habla